En el mundo encontramos distintos casos de colaboración en el proceso de secularización por parte de organizaciones sociales. En España, por ejemplo, la organización Podemos nació como una herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Esta organización trabaja de la mano de organizaciones como Círculo Espiritualidad Progresista, cuyo principal nexo de unión es su fe en distintas confesiones. Afirman ambas organizaciones que un Estado laico es garantía de respeto para todas las convicciones religiosas. Entre los más de 1000 círculos que conforman Podemos, solo se conoce uno en el que la religión tenga un papel protagonista. Se trata de cristianos, musulmanes, budistas o hinduistas de Madrid y otras partes de España que en septiembre pasado decidieron poner en marcha un círculo ecléctico para buscar valores comunes entre los credos y para fomentar una sociedad secularizada. A su juicio, la educación es la verdadera alternativa para la creación de un Estado social en donde política y religión tengan su debido lugar. Pues bienvenidos nuevamente a República Laica. Estamos discutiendo aquí sobre un tema que parece muy complejo y en efecto lo es, pero lo vamos a tratar de aterrizar. La secularización en México, ¿cómo la podemos medir? ¿Qué tanta secularización hay y qué relación hay entre esta secularización y nuestra República Laica? ¿Tenemos más secularización que laicidad o al revés? Yo creo que la laización en México y la secularización específicamente es un proceso relativamente reciente en México. O sea, empieza con las leyes de reforma, porque antes México se definía como una república católica, tal cual en las leyes. Y este proceso que los liberales han seguido durante un poco más de siglo y medio, realmente ha sido lento y ha sido también complejo en su relación con la Iglesia Católica principalmente, que ha sido la iglesia mayoritaria en este país durante mucho tiempo. Y la lucha ha sido intensa. ¿Cómo definir un Estado, ¿no?, que pueda ser capaz de aplicar primero un control sobre la Iglesia Católica, porque los primeros años fueron de control, y ahora desde la ley de 1992, un proceso de poder dirimir las diferencias y darle una igualdad de condiciones a los diferentes credos que hay en este país. Entonces, ahora esa es la laicización de las instituciones públicas. Más o menos hiciste una descripción de eso. Pero la secularización social en México, ¿dónde está? Hay una parte que es muy evidente y a veces la pasamos de largo y no le damos mucha importancia. ¿Cómo podemos saber qué tan seculares somos, no tan laicos sino seculares? Uno revisa las encuestas de valores, y las encuestas de valores o de cultura política te indican los niveles en los cuales nos movemos. Por ejemplo, qué tanta creencia tiene en Dios, qué tanto usted comparte con alguien diferente, etcétera. Son indicadores muy precisos que a veces, sin decir que son seculares, nos permite entender cómo se mueve en este México contemporáneo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, alguien dice, la mayoría se dice católicos, cierto, más del 80% se dice católicos. Y la misma encuesta dice, ¿cuántos de ustedes llevan a cabo los preceptos morales que indica la Iglesia Católica? Cae dramáticamente, es un porcentaje menor, mucho menor. Y en ese sentido uno empieza a ver los cruces. Esto en términos muy generales, pero ya en el juego, porque México, digamos, no podemos agarrarlo completo, sino tendremos que verlo por diferentes regiones. No hubiera sido posible en la Ciudad de México la ley de interrupción del embarazo si la sociedad no hubiera estado en este nivel de diferenciación, aun cuando grupos conservadores entraron y pelearon este tema. O sea que hay un tema ahí que me parece importante, Pedro, que es el del alejamiento de la doctrina religiosa, ¿no? Pero me parece que ese alejamiento se puede medir, ¿no? Lo podemos medir de distintas maneras, ¿no creen ustedes? Y está el otro sentido, o sea, lo podemos medir también con los actos que hacen a veces los propios grupos laicos que son cercanos al pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia. Lo podemos ver, por ejemplo, en Guanajuato, 2010. Los libros de texto fueron quemados en la plaza pública porque contenían elementos educación sexual. Los quemaron públicamente los padres de familia y la autoridad no dijo nada. ¿Quién diría, bueno, son auspiciados, no son auspiciados? ¿Qué tan seculares son? ¿Qué nos
consagrar un estado de Chihuahua, como es el de Chihuahua, al Sagrado Corazón de Jesús, que lo hace el Estado, ¿dónde quedan los demás que no son católicos, sí, ni no, siquiera es un cristianos? problema para la laicidad. Lo que pasa es que intentaba, ahora que los escuchaba, y aquí vuelvo a confesar el sesgo del no sociólogo, ver cómo podemos como acomodar por plano las distintas cuestiones. Porque yo me preguntaba, ¿cómo llamamos a una sociedad en la que de repente hay un repliegue masivo de la creencia religiosa? Una sociedad en la cual aumenta de manera considerable el número de ateos y el número de agnósticos. ¿La llamaríamos más secular o menos secular? Ahí sería una variable para decir, ahí había un proceso de secularización. Estaríamos de acuerdo. ¿Cómo llamaríamos una sociedad, como le sucede a las europeas, en los que lo que hay es una fuerte migración entre personas que ya estaban en el territorio de una religión a otra y de personas que llegan al territorio europeo con otra religión? Ahí, ¿qué es lo que encontramos? Es una mayor pluralidad, pero no necesariamente mayor secularización. ¿Qué diríamos de eso? Y yo lo complejizaría todavía más. Otra pregunta que también les hago a mis colegas. ¿Qué pasa con aquellas sociedades donde se desinstitucionaliza la creencia religiosa y aparecen niveles de espiritualidad todavía mayor? Una serie de cultos, de creencias, de la superación personal, temas que tienen que ver con el yo interior. ¿Cómo podremos clasificar este tipo de sociedades? Yo creo que la sociedad ahora es compleja y los fenómenos se sobreponen unos a los otros. Entonces, por un lado tenemos procesos de pluralización religiosa que permiten esta migración de más bien un cambio, ¿no? Elección, poder elegir a qué religión finalmente me quiero afiliar, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado tenemos también procesos de, pues no necesariamente retorno a la religiosidad, aunque sí eso sucede, lo que nos permite decir que la secularización no es un proceso lineal que tiene un principio y un fin, sino al final puede haber retrocesos dentro de los procesos de secularización, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de las poblaciones musulmanas, en donde cada vez más la Sharia, como la ley islámica, es la que finalmente define un montón de aspectos de la vida cotidiana, si las mujeres se visten de una manera, si pueden manejar un auto, cosas que verdaderamente resultan de todos los días y que en un momento dado están normadas por la ley religiosa. En el otro sentido está en México, el obispo de Cuernavaca en 2009 lanza un llamado para que los narcos reconsideren su actividad. Y entonces dice, todos aquellos que sigan en su actividad serán excomulgados. Mi pregunta, ¿cuántos narcos están redimidos? No conozco ninguno. Es decir, el peso, en sentido contrario a la Sharia que tú mencionas, se refiere a este ámbito donde lo religioso ya no tiene un peso tampoco. Aunque visto desde esa perspectiva, uno empezaría a desear que estuviéramos menos secularizados y le hicieran más caso al obispo, ¿va? No se trata de eso. Yo creo que la secularización también tiene que ver con otros indicadores que son muy importantes, de los cuales hemos hablado aquí en otras ocasiones. Uno de ellos es, por ejemplo, qué tanto las personas siguen su propia doctrina religiosa respecto, digamos, a decisiones cotidianas en donde no necesariamente se apegan a lo que la doctrina les dice. Un ejemplo de ello es las mujeres. Las mujeres católicas está muy bien medido. Más del 72% o más del 70% de las mujeres en México, entre ellas un gran porcentaje de mujeres católicas precisamente, toman pastillas anticonceptivas o algún otro dispositivo anticonceptivo, a pesar de lo que su propia iglesia les dice que es contrario a eso. Eso para mí es un indicador muy claro de secularización. Es decir, las personas no dejan de ser religiosas, no dejan de ser católicas, no dejan de ser muy cristianas, y sin embargo en su vida cotidiana hacen una distinción, aquella distinción famosa de la que empezamos a hablar con las esferas, entre, bueno, sí, esta es mi vida religiosa, pero luego en mi vida cotidiana, mi vida familiar, yo voy a decidir cuántos hijos tengo, cuándo los tengo, así que yo me voy a tomar esa pastilla anticonceptiva. Eso para mí es un ejemplo muy claro de secularización que no nos confunde necesariamente con el hecho de que haya más o menos religión o más o menos religiones, ¿no?
Es decir, hay como indicadores que sí nos dicen que la sociedad mexicana está muy secularizada y que no quisiera que el Estado laico fuera menos laico, porque el Estado laico es el que les permite a todas estas personas seguir teniendo esa diferenciación en su perspectiva y en sus modos de vida, ¿no? Ahora, creo que es importante mencionar que la religión juega también en los intereses de la vida cotidiana de manera importante. Puede constituir una estrategia también de disidencia o de alguna otra cosa. Me acuerdo de un caso que sucedió, creo que en el año de 2012, en Michoacán, en una población de una escuela que había ahí, la Nueva Jerusalén, no sé si recuerdan. Una comunidad. Era una comunidad que entonces los niños de esa comunidad se formaban en la escuela parroquial que formaba parte de la iglesia, pero aparte fuera de los límites de la comunidad había otra escuela del Estado, una escuela pública a la que no iban, pero cuando hubo una disidencia en el liderazgo político de la población, finalmente los otros tomaron como pretexto, ¿no? Que querían mandar a sus hijos a la escuela, que no era la escuela de... Entonces estamos viendo cómo ahí hay muchos planos que se están imbrincando en estos procesos de religión, secularización, poder político, poderes económicos e incluso hasta actividades ilegales de la propia comunidad en ese sentido. Entonces, me parece que es interesante no analizar el fenómeno religioso solamente como un fenómeno en sí mismo, sino como parte de la complejidad que en un momento dado se puede presentar en la realidad. ¿Querías decir algo de esto, Felipe? No, y quería mencionar en ese sentido que la secularización al final implica las posibilidades que se le dan al individuo de decidir sobre su vida. En ese sentido, y del otro lado la laicidad implica la garantía de esas decisiones, que a veces no van en el mismo sentido, a veces pueden chocar, pero que eso es importante. Y lo que dice Liz, a veces la cuestión religiosa se utiliza como una estrategia de presencia en lo público y de presencia en lo político. Me está acordando de San Juan Chamula, por ejemplo. Mucho del conflicto que se da ahí, que se dice que es entre evangélicos y cristianos, acaba siendo más un problema político de cacicazgos. Claro. Ahora, podría quedar la idea aquí también, y me preocupa, de que, porque eso inmediatamente se liga, ¿no? De que una sociedad secularizada es una sociedad sin valores, y por lo tanto lo que necesitamos es regresar a un mundo menos secularizado para que regresen los valores, y así quizás se acaba el crimen organizado y se acaba el narcotráfico y se acaban todos los males de la sociedad, ¿no? Hay esa idea, porque esa es la que empujan muchos dirigentes religiosos, de decir nuestros problemas, todos los problemas de la modernidad se deben a esta separación de esferas. Yo creo que es un punto importantísimo para regresar a él. Antes te invitamos a que veamos una opinión de un experto antes del corte. En este caso invitamos a Teresa Martínez, que es socióloga también de Argentina y que nos va a explicar precisamente lo que ya Felipe adelantaba, que es cuál es desde su punto de vista la vinculación y la separación entre secularización y laicidad. Vamos a escuchar a nuestra experta y ya volvemos aquí en el estudio en República Laica. El tema es que no está ni completamente separada la historia de la laicidad de la historia de lo que podríamos llamar secularización, pero tampoco se confunden. Porque cuando hablamos de laicidad, más bien estamos hablando de un problema bastante más específico que tiene que ver en cómo en una sociedad que puede estar más o menos secularizada, un Estado construido a partir del Estado de Derecho fundado en la soberanía popular, organiza y gestiona la diversidad que hay al interior de esa sociedad. Diversidad religiosa, diversidad étnica, diversidad cultural, pero donde la diversidad religiosa es un elemento particularmente importante. De hecho, no es casual que la construcción teórica de la laicidad y el término provenga más bien de países latinos, donde la lucha de la construcción de los estados frente a una institución religiosa muy importante y abarcadora de la sociedad, como ha sido el catolicismo en los países latinos, haya generado
esta permanente discusión y pelea en torno a cómo se organiza, cómo se reconoce, se acepta y se da espacio a la diversidad en la sociedad, como es el caso de la Iglesia Católica. Entonces, las luchas de la laicidad están vinculadas a las luchas de la constitución de los estados frente a la Iglesia Católica. Pues bueno, pues ya ha escuchado usted la opinión de Ana Teresa Martínez. Vamos a un corte y regresamos al estudio, aquí en República Laica.